Soy Marilu. Les doy la bienvenida a un episodio más de Metamorfosis, que lo he titulado Procesos, en los cuales me encuentro en esta etapa de mi vida. Aquí estaremos hablando de varios temas diferentes relacionados con nuestra vida cotidiana, con nuestra vida pasada, consejos de sabiduría y enseñanzas para una vida mejor. Bueno, como les estaba contando, lo he titulado así porque en esta etapa que me encuentro hoy en día está siendo mi vida procesada, mi vida está siendo transformada, están viniendo cambios en mi vida, cambios positivos, aunque no se reflejen mucho todavía en mi exterior, en mi interior lo sé que está ocurriendo una transformación. Ese proceso que estoy viviendo de aprender más acerca de todas esas enseñanzas que a través de este tiempo que estoy viviendo ahora puedo yo comprender mejor las cosas y también conocerme más yo en el término de este andar, de esta experiencia, de esta lucha, de esta prueba, como se le llama. A mucha gente le llama muchas pruebas, situaciones, procesos, cambios, pero si no hay cambios en nuestra vida y siguen pasando una y otra vez por diferentes luchas, problemas, situaciones, pues se queda uno estancado, se queda como esa orujita en una hoja y se queda seca, se queda sin poder ser una linda mariposa que destella sus colores brillantes. Al pasar del tiempo, esta experiencia que les voy a contar ahora, que mi vida ya no fue igual a causa de esa experiencia dura, difícil, la situación de un ser querido cuando empieza a tener cambios negativos, a tener carácter, actitud, cuando todo le molesta, cuando no escucha, cuando no comprende a uno, cuando le explica las disciplinas, cuando le explica las reglas de una casa, los horarios, uno se da cuenta demasiado tarde que esa persona ha caído en una adicción. Y cuando no tienes el conocimiento exacto para poder ayudar a esa persona, es difícil y es duro para toda la familia para poder llevar a cabo una ayuda eficaz para esa personita que ha caído en esa adicción. Puede ser diversas adicciones, sea a no comer, o sea a comer de más, o sea algún tipo de droga, sustancia, o sea a juegos, o sea a irse simplemente sin decir nada. Entonces, todas esas cosas que acontecen en los adolescentes conllevan a muchas contiendas, a muchas dificultades familiares, y hay cambios en esa casa. Se vuelve hostil, se vuelve triste, se vuelve enojos, frustraciones, cuando no tienes esa ayuda, cuando no tienes ese conocimiento, qué hacer, cómo ayudar a esa personita. Entonces esta experiencia fue tan difícil porque no nomás la persona que tiene ese problema es la que está pues atada o encarcelada en esa adicción, sino que uno mismo también entra en esa etapa y empieza a molestarse por todo, empieza uno a frustrarse y no hacer las cosas como antes las hacía, se pierde la comunicación, se pierde el contacto, ese amor, esa armonía que debe de tener una familia.
y, y tiende uno a llevar a esa persona a la fuerza a un anexo o a una clínica y no busca la ayuda que realmente necesita esa persona. Porque podemos hacer eso, llevarlos, podemos nosotros pagar, podemos hacer muchas cosas, pero si la persona va en contra de su voluntad, no cambia. Esa experiencia yo la experimenté por años y mis oraciones, mis súplicas fueron escuchadas. Claro, aprendí muchas cosas porque investigué, pero no había cambios en él. No había cambios, no había armonía, no había esa unión familiar, no había esas conversaciones que antes teníamos, nada. Todo estaba cerrado, todo estaba bloqueado y era de llegar a esa casa y ya no sentir ese deseo de confort, ese deseo de que quieras quedarte ahí, que es ese lugar de descanso, ese lugar donde tú te sientes bien porque ahí están todos, la familia completa y pueden dialogar y pueden expresar lo que sienten. Todos esos cambios fueron tan bruscos, tan dolorosos, tan brutales, que uno solo tiende a frustrarse, que tiende uno a no saber qué hacer realmente, o a sentirse culpable porque no me di cuenta antes, porque no hice lo que tenía que hacer, en que fallé, y miles de cosas y situaciones pasan por nuestra mente. Entonces, en ese lapso no hubo ningún cambio positivo hasta que él solo decidió a internarse, que él solo decidió ayudarse, que él solo fue y empezó a llenarse de esa enseñanza que se le dio, a soltar lo que le dolía en su corazón, a buscar esa consejería, esa ayuda psicológica, a poner bajo control todas esas emociones distorsionadas, a poder avanzar en ese lapso en el cual estaba pasando. Fue lo único que pudo transformar esa vida cuando la persona se dio cuenta, cuando la persona volvió en sí y fue por sí solo a hacerlo. Pero tuvieron que pasar como unos 5 años para que pudiese entender. Y en ese lapso, en ese proceso que estábamos viviendo como familia, siempre estábamos por fe creyendo que todo el poder, que todo el control estaba sobre nuestro Creador. Y entre oraciones, entre súplicas y entre ruegos, había paz en nuestro corazón, había esa esperanza, ese confort, esas fuerzas que necesitamos para seguir pasando por esta etapa que estábamos pasando. Porque cuando un ser querido pasa por estas cosas, toda la familia pasa, toda, no nada más la persona que está involucrada. Entonces, si buscamos la ayuda adecuada de antemano, sea cual sea la situación, vamos a poder nosotros ayudar con más eficacia a esa persona. Entonces, todos estos procesos que vivimos en la vida son para seguir creciendo, madurando, creyendo que nacimos con un propósito y vamos a poder lograrlo a través del entendimiento que nosotros mismos llevemos a cabo y nos demos cuenta qué es lo que nos está afectando, qué es lo que nos enoja más, qué es lo que nos hace tener esas actitudes, qué es lo que nos hace a ir a refugiarnos en una adicción o en un deseo no muy bueno. Y todas estas cosas que experimentamos son con un solo propósito siempre, de poder conocernos mejor, de poder ser más eficaces y ayudar a nuestro prójimo, de poder nosotros comprender qué tan valiosos somos, qué tan capaces somos, qué personas que antes todo nos derretía, todo nos oprimía, ahora podemos nosotros
enseñar a alguien más, porque ahí detrás hay mucha gente con problemas, con situaciones, con adicciones, con cosas que no puede ni siquiera entenderlas ella misma o él mismo, sino que alguien más tiene que decírselo, alguien más tiene que escucharlos, alguien más fuera de ese círculo puede ver y ayudar a esa persona que se encuentra en esa situación. Ahora nosotros podemos ser padres y padres que se capacitan o esposos o esposas que se capacitan para poder ayudar a nuestro ser querido, cual sea la situación que está viviendo, porque hay mucha literatura, hay muchas cosas en estos medios que podemos nosotros aprender y que podemos nosotros crecer, pero tenemos que pagar ese precio. Tenemos que tener esa disciplina, tenemos que luchar para avanzar y no quedarnos estancados. Ellos están ya estancados y si nosotros no buscamos la ayuda que necesitan, muchas veces dicen, los voy a llevar a tal lugar o a tal otro porque esa persona tiene el problema, esa persona necesita ayuda, pero nos dimos cuenta que nosotros tenemos, los que estamos fuera de ese ciclo, tenemos que prepararnos para poder ser más eficaces en la ayuda de esa persona que está en ese problema, en esa situación. Porque si no nos preparamos nosotros para poder ayudar a esa persona, si no sabemos cómo se habla con una persona que está consumiendo algo, que está enviciada en algo, nosotros no sabemos cómo hablarle a esa persona, pues no vamos a ser eficaces mientras nosotros no nos preparemos. Ayuda hay, mucha ayuda. Solamente que tenemos que buscarla, solamente que tenemos que capacitarnos para poder ser más eficaces en ese término de poder ser ayuda para ellos y no carga. Porque una persona que está así no es carga. Una persona que está así no comprende, no escucha porque está su mente totalmente distorsionada, está dando vueltas, está fuera de sí. Entonces nosotros estamos fuera de ese círculo, pero si nosotros no sabemos cómo hablarle, pues no vamos a hacer ayuda para esas personas. Eh, recurrir a la oración, recurrir a la psicología, recurrir a las ayudas que hay para ese tipo de situaciones, ayuda. Pero lo que más ayuda es la capacidad que tenemos nosotros para poder tolerar, aconsejar y hablar fuerte con esas personas, hacerlos volver en sí, hacerlos entender que necesitan ayuda, que necesitan apoyo, que eso que está ocurriendo no es normal, que hay algo adentro de esa persona que le está haciendo ir y caer, y tal vez sea un trauma en su infancia, tal vez sea una pérdida, tal vez sea que se siente insuficiente, que se siente deprimida la persona y poco a poco va cayendo y no se da cuenta. Pero dice que todo está bien, que todo está en control y mientras piensen que todo está bien y está en control, no se les puede ayudar. Lo único que puede hacer en ese lapso uno es prepararse para poder estar listos para cuando sea el tiempo y sea el momento que puedan ellos pedir la ayuda, la tengamos nosotros lista para ellos o para ellas. Entonces, aquí cabe que no hay edad para esas adicciones, no hay edad. Puede ser que sea una persona con mucha inteligencia, mucho estudio, pero que haya pasado algo muy drástico en su vida, caiga en este tipo de situaciones, caiga en este tipo de lucha, de prueba, de procesos. Entonces nosotros, los familiares, tenemos que capacitarnos para poder ayudar eficazmente a esa personita.
Entonces, todo este lapso, todo este proceso que vivimos en esa etapa, fue muy difícil, fue muy duro porque no teníamos el conocimiento adecuado. Tuvo que pasar por esas clínicas, tuvo que pasar por esos anexos una y otra vez, por medicamentos, forzado, porque no quería. Pero nosotros veíamos y lo forzábamos a ir porque era un joven de 16 años, apenas en ese entonces. Y teníamos nosotros que hacer eso, como muchas personas tal vez lo hayan hecho, y la persona todavía no cambia y se haya hecho adulta y haya agarrado mucho más rencor, mucho más odio, mucho más coraje, mucho más adicción. ¿Por qué? Porque si no lidiamos con esa situación que nos está haciendo caer una y otra vez, no importa la edad que tengamos, volvemos a caer en lo mismo, volvemos a tropezar con la misma piedra. Entonces, para que no caigamos en esa misma situación, tenemos que lidiar con lo que está haciendo que caigamos. Si hay una falta de perdón, si hay alguna ofensa rezagada, si hay algo que nos está atorando para seguir avanzando hacia la meta, tenemos que encontrarnos a sí mismos. Tenemos que saber quiénes somos, saber nuestra identidad, para dónde estamos parados, para dónde vamos. Si no sabemos eso, quiénes somos, vamos a estar siempre confundidos, siempre buscando esa identidad donde no está y llenar ese vacío con lo que no es, porque siempre, siempre vamos a estar buscando por aquí, buscando por allá, hasta que nosotros de plano ya volvamos en sí. Lo que quiero yo traer a ustedes es una sugerencia. Si están pasando por algún tipo de situación difícil, que hablen, que expresen ese sentir, que busquen la ayuda adecuada, porque la hay, sí hay. Entonces, para ayudar a ese ser querido, primero tenemos que prepararnos, los que estamos fuera. Si no estamos preparados, aún si los llevamos a un anexo y ese anexo sale en 3 meses, no va a haber cambio suficiente para que vengan a la casa y que vengan a hacer su vida y que hayan un trabajo o que sigan su escuela o que se casen o lo que sea, sin volver a ser tentados a caer, porque en 3 meses no se puede curar una persona que tiene años consumiendo, que tiene años en adicción de cualquier tipo, porque hay de todo tipo y que se salen fuera de control y en vez de que diga que los tienes en control, te tienen en control, te están manejando, te están llevando a caer más bajo, a caer más bajo. Es como si cayeras en arena movediza y que poco a poco te va a tragar y te va a consumir y te va a llevar. Entonces, tenemos nosotros que estar siempre preparados y con ese conocimiento adecuado para poder ser más eficaces en ese ser que está pasando por esta etapa, por ese proceso. El proceso de metamorfosis siempre me ha gustado, siempre me ha traído y llamado la atención porque hay dolor, hay quietud, hay un proceso de como que estás ajustado, como que estás envuelto. Y eso es como la similitud que toma respecto a los problemas, a las luchas, a las situaciones, o a veces sentimos que estamos pasando por el fuego. Y ese sentir es en nuestro ser, depende de cómo nosotros hayamos superado otros procesos pasados, vamos a seguir avanzando en nuestra vida y vamos a poder apoyar y ayudar cuando se requiere. De otra forma, vamos a seguir cayendo junto con ellos, vamos a ser envueltos y vamos a
a tener una vida muy difícil, gastarnos y llenarnos de más problemas aparte del que ya está pasando a nuestro ser querido. Entonces, todo esto que estoy trayendo han sido experiencias personales, pero también las enseñanzas las estoy transmitiendo porque es importante que sepamos cómo lidiar con estas cosas. Antes quisiera haber escuchado algo, cómo hacerle, porque toda la ayuda que se buscó para él la tuvimos que tomar nosotros primero, porque no la aceptó. Y no vamos a dejar ir esa enseñanza, la tomamos. Y fue algo muy bueno para nosotros porque crecimos como familia, crecimos como adultos para poder ayudarlo mejor y mejor y mejor. Y agradezco mucho, mucho a mi Creador y Dios porque nunca nos abandona, porque siempre está ahí, porque es algo que Él desea con toda la humanidad, de poder tener esa conexión con nosotros, de poder guiarnos a través de sus palabras, de poder aconsejarnos y decirnos que no se aparte de tu boca ese libro de la ley, porque fue escrito para nosotros, la humanidad, para tener una vida mejor, para poder avanzar, para poder tener las respuestas a todas nuestras preguntas que surgen conforme van pasando los días, la vida, los procesos. Y que si guardamos esas palabras, dice que todo nos saldrá bien, todo nos saldrá bien. Y es algo maravilloso que uno puede experimentar cuando entiende el objetivo, el propósito, por qué nacimos. No nacimos solamente para crecer y vivir o sobrevivir sin propósito. Todos tenemos un propósito, un plan. Y si no lo entendemos, nos vamos a ir a la tumba sin haber experimentado realmente lo que es vivir, lo que es la libertad, lo que es el apoyar y ayudarnos mutuamente unos a otros. Vamos a estar siempre quejándonos, deprimiéndonos y llenándonos de amargura, de dolor, de tristeza, de odio, de rencor, de resentimiento. Y todo eso es una decisión personal. Es una decisión salir de eso. Es tú mismo apoyándote. Imaginémonos solamente un pantano. Si nos movemos, nos hundimos más. Pero si no nos movemos, nos hundimos también. Entonces, a pesar de todo, tenemos que nadar, luchar y salir de ese pantano, porque no nos queremos hundir. Entonces, si no hacemos los cambios nosotros y deseamos que ese ser querido los haga, no podrá. Los va a poder hacer con nuestra ayuda. Muchas veces es nosotros orando en silencio, nosotros buscando la ayuda adecuada y preparándonos para cuando venga a pedir la ayuda, ya estemos listos qué hacer. Porque nada, absolutamente nada de lo que hagamos será en vano. Todo tiene un propósito, todo tiene un plan, todo fue hecho para que lo tomemos, para que lo disfrutemos. No tenemos que estar viviendo una vida monótona, estancada, una vida sencilla. Yo soy de las personas que cuando siento mi ser que está muy conformado, que está muy monótono en la vida, es cuando yo tengo que hacer algo. Es cuando tengo que avanzar, es cuando tengo que orar y decir, ¿qué más? ¿Qué más hay?
me vuelvo radical. Lo que tengo que cortar lo corto, lo que me está robando ese tiempo de estar en esa intimidad con Él, lo que me está quitando ese tiempo de tener esa armonía con mi familia. Todo lo que me está absorbiendo, soy radical y lo corto o lo saco de mi vida. No me gusta entrar en una monotonía, en una rutina por largo plazo. No me gusta eso. Soy de las personas que en cuanto siento ese confort, en cuanto siento que se está volviendo monótona mi vida, es cuando algo más hay. Hay algo más. Tengo que buscar, tengo que hacer algo. Y nosotros como mujeres somos únicas, somos unas personas que cuando decidimos hacer cambios, cuando decidimos ir por más, lo logramos, porque podemos hacer múltiples cosas a la vez, muchas de nosotros, y podemos transformar una casa, un patio. Somos capaces de hacer cambios y por qué no hacer cambios desde nuestro interior hacia nuestro exterior y que se mire. Podemos hacerlo. Somos mujeres hechas con propósito especial. Somos procreadoras. Tenemos arte, tenemos habilidades. No podemos dejarnos estancar por ninguna situación que esté pasando a nuestra familia o nosotras mismas. Aquí va a haber mucho tipo de enseñanzas, sugerencias, consejos de vida para poder avanzar cada vez mejor, cada vez hacia una meta que te propongan. Podemos estudiar algo que deseamos hacer y no pudimos en aquel tiempo. Podemos crear algo que es un sueño para nosotras. Podemos escribir un libro. Podemos hacer episodios como estos. Podemos ser lo que queramos ser siempre y cuando nos disciplinemos y nos tomemos en serio esos retos y seamos consistentes con ellos. Los procesos son pasajeros, los procesos no se deben de quedar con nosotros. Los procesos se tienen que ir y nosotros tenemos que quedarnos solo con la enseñanza que a través de cada uno de ellos vamos adquiriendo. Todos estos procesos, tarde que temprano, nos van a llegar a nuestra vida, nos van a alcanzar. Y si no te han llegado, te recuerdo que te van a llegar. Van a llegar. Y todo esto que nosotros estamos viendo es para ser mejores, para ser más maduros, más capaces y de lograr todo lo que nos propongamos en nuestra vida. Agradezco con todo mi corazón que Dios me haya enseñado la libertad, aún a través de los procesos, aún a través de todas estas etapas que he estado viviendo, estas luchas, estas pruebas, porque sin esto yo creo que yo no estaría con vida, porque han sido muy difíciles para mí, porque yo era una persona muy temerosa, muy supersticiosa, llena de complejos, llena de tristeza y de dolor, depresiones y mucho rencor. Y si no hubiera tenido yo el conocimiento de que todas estas cosas, de que el perdón era una decisión, de que me tenía que preparar, de que tenía la posibilidad de poder aprender de cada uno de los procesos, yo ya no estaría viva tal vez. Porque pasaban por mi cabeza muchas cosas. Incluso hubo un tiempo muy fuerte en mi vida que
tomé mi propia vida y me suicidé. Y por la gracia y la misericordia de Dios, no me morí, pero quedé en coma. ¿Por qué? Porque era tanta los problemas y tanta depresión que vine cayendo y cayendo y llegué a tomar esa decisión errónea que voy a contarles en uno de los episodios mi testimonio completo. Ya lo tengo ahí arriba y si gustan verlo en mi canal, pues ahí está. Un poco de ello porque es demasiado, es muy largo. Y en aquel entonces, 4 años atrás, qué sé yo, 3, grabé un poco de ese testimonio y lo subí en mi canal. Pueden ir a verlo ahí, pueden ir a escucharlo si gustan. Y conforme ha pasado el tiempo, me he dado cuenta de cuántos errores he cometido en la vida, cuántas malas decisiones he tomado, pero también cuánto he aprendido y cuánto he avanzado y cuánto he superado. Y le insisto a no quedarse con nada, a buscar la ayuda adecuada en tiempo y fuera de tiempo, para cuando venga el tiempo puedan ser esa ayuda eficaz que necesita el ser querido o la personita que está en una situación, en una adicción. Tantas cosas que nosotros podemos ser capaces de hacer preparándonos, dejándonos moldear, dejándonos transformar en cada una de las luchas, de las pruebas, las situaciones, para poder ser más y más mejores cada vez en nuestra vida. Y ya no solo sobrevivir, sino vivir en libertad, en plenitud, en gozo, en alegría, en paz, con nuestra familia en armonía, contentos con lo que tengamos, dando gracias todos los días. ¿Podemos lograrlo? Claro que podemos lograrlo, porque somos creados por un gran maestro del arte, de la maravilla, de la plenitud, de la perfección. No más que conforme va pasando los años, nos hemos ido distorsionando, nos hemos ido destruyendo a sí mismos. Y ahora que pasamos por este tipo de procesos, no podemos seguir renegando, no podemos seguir en enojos, en frustraciones. Tenemos que soltar todo lo que nos asedia. Dejemos de ser víctimas, dejemos de quejarnos y aprendamos y salgamos adelante en libertad. Así como esa mariposa cuando sale y destella todos esos colores hermosos y vuela alto, muy alto, y deleita nuestros ojos, toda su belleza, todo su esplendor. Entonces, mi sugerencia es esa. Prepárate, capacítate, piensa, medita. ¿En qué etapa del metamorfosis te encuentras hoy? ¿Qué estás haciendo para salir de eso? ¿A dónde vas primero cada vez que pasas por una lucha, por un proceso? ¿En quién estás confiando? ¿Te crees capaz de poder salir sin la ayuda de Dios? Pueden, con fuerza de voluntad, pero es más fácil, más ligero cuando nosotros aprendemos a depender totalmente de nuestro Creador y poder ser guiados por Él y poder ser libres a través de Él. Esto es algo hermoso que podemos experimentar. Todos, todos. No hay excepción de personas.
porque para lo que nosotros es imposible, para Él todo es posible. Absolutamente todo. Y quiero que te quedes con esto en tu corazón, que fuiste creada con un propósito único, con un propósito hermoso, un propósito especial, un propósito que Él dice que las mujeres son lo más bello que ha creado, lo más sagrado de su amor. Por siempre serán amadas. La obra maestra, única, el espejo de Él, su espejo. Y también dice que la niña de sus ojos. Y todos sabemos que la niña de nuestros ojos es muy delicada. No le puede caer algo fuerte a nuestro ojo porque es muy delicada. Pero tenés en cuenta, si somos llamados la niña de los ojos de nuestro Creador, eso es algo hermoso. Y si no te emociona, qué tristeza. Pero realmente es algo hermoso que nos llame la niña de sus ojos. Que nos llame mujeres virtuosas. Que nos llame vasos. Y que Él desee tomar en nosotros. Y eso es algo hermoso. Al menos para mí es lo que me ha dado valor y que me ha dado la capacidad de poder avanzar, no importa qué. Avanzar y caminar por esta vida de dificultades y de tristezas. Yo soy Marilú. Esto fue Metamorfosis. Y esperen el otro episodio con cariño, que prontamente estaremos transmitiendo cada viernes por este subcanal. Suscríbanse, pregunten, decidan qué etapa están viviendo y salgan de ahí. Quiero verlos otra vez en otro episodio, que aquí juntos aprendamos de otra experiencia más de vida, que a través de ella obtuve enseñanza, que obtuve la capacidad de poder expresar a otros para que no pasen por donde yo pasé. Les doy gracias por tomarse el tiempo y hacer clic en este video. Y quiero expresarles que aunque no los mire físicamente, sé que están ahí y que algo de lo que diga les va a ayudar en su vida, en su familiar, en su persona, y van a poder continuar sin tener que estar sufriendo como hasta hoy. Son muchas cosas que vamos a estar transmitiendo a través de estos episodios, que tal vez llegue a la persona indicada en el momento indicado y pueda entender y comprender el porqué de las cosas y no quedarse estancada, sino avanzar y avanzar más y más para bien. Quiero agradecerles el tiempo, quiero agradecerles que se hayan quedado hasta el final, y cualquier duda, cualquier pregunta me la pueden hacer.
Yo estaré leyéndoles y le doy muchas gracias. Nos vemos en otro episodio más. Esto fue Proceso en Metamorfosis. Hasta pronto.